Saludos cordiales, doctora Gabriela Salgado. Mi nombre es Eric López y hoy les voy a dar a conocer sobre la actividad número 1 perteneciente a la práctica número 7, la cual corresponde a describir los bronquios primarios y secundarios o lobulares. Bien, vamos a comenzar. Los bronquios. Primero hay que saber qué son los bronquios. Los bronquios van a ser los encargados de transportar el oxígeno que ha sido inspirado y que va a pasar a través de la tráquea y lo va a llevar hacia los pulmones. Eh, Aquí vamos a observar lo que es la tráquea y esta va a estar rodeada por anillos completos de cartílago, el cual es de tipo hialino. Aquí está, estos son los anillos cartilaginosos. Pues bien, cuando la tráquea llega a su final, llega al final, se va a dividir en dos segmentos, uno a la izquierda, y otro a la derecha. El que va a ir a la izquierda se va a llamar bronquio principal izquierdo, que lo vamos a tener aquí. Déjenme ocultar esto. Ya. Lo vamos a tener aquí. Este es el bronquio principal izquierdo. Y el otro segmento que se separó va a ser el bronquio principal derecho. Cada uno de estos va a estar formado por, al igual que la tráquea, por anillos completos de cartílago hialino. Una vez que ya hemos comprendido de qué está formado, vamos a eliminar los cartílagos. Y aquí vamos a observar con mayor detenimiento lo que es el... Déjenme activar la selección múltiple. Aquí tenemos el bronquio principal izquierdo y derecho, los cuales van a originarse al final de lo que es la tráquea, o lo que sería en el borde inferior de la tráquea. Bien, continuamos. Pero aunque estos sean derivaciones de la tráquea, no son iguales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el bronquio principal derecho, este, es más vertical, más ancho y es más ancho en comparación con lo que es el bronquio principal izquierdo. El bronquio principal izquierdo es un poco más horizontal. Se lo puede ver con mayor detenimiento aquí. El bronquio principal izquierdo y el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Bien. Ahora, ¿en qué más se pueden diferenciar? Pues bien, una vez que hemos explicado lo que es los bronquios principales, ahora vamos a pasar a lo que es los bronquios secundarios o lobares. Estos bronquios en el lado derecho van a ser 3, mientras que en el lado izquierdo van a ser solamente 2. Lamentablemente en el atlas no los podemos ver con mayor detenimiento, pero he preparado unas imágenes donde nos va a quedar mucho más claro lo que respecta a los bronquios. A ver, aquí. Bien. Aquí tenemos lo que es el origen ya de los bronquios principales, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Estos bronquios se van a dividir en lo que es los bronquios lobares. Y según su posición, van a recibir su nombre. Aquí tenemos al primero, que es el bronquio lobar superior derecho, que como se puede observar aquí, es superior en comparación con los demás segmentos. Tenemos aquí el bronquio lobar medio, que se encuentra entre el bronquio lobar superior derecho, y por último tenemos al bronquio lobar inferior derecho,
inferior derecho, y entre estos dos se va a encontrar el bronquio lobar medio, como ya lo venía explicando. Bien, como les había dicho, el bronquio principal izquierdo es un poco más horizontal en comparación con lo que es el bronquio principal izquierdo. Entonces, este bronquio principal izquierdo se va a dividir únicamente en dos bronquios lobares o bronquios secundarios. Este el bronquio lobar, al igual que en el lado derecho, va a recibir su nombre dependiendo de la ubicación. Aquí tenemos al bronquio lobar superior izquierdo y al bronquio lobar, el bronquio lobar inferior izquierdo, aquí está. Aquí, déjenme resaltarlo. No se me permite. Aquí tenemos el bronquio lobar inferior izquierdo. Aquí tenemos al bronquio lobar superior izquierdo. Listo. Aquí vamos a resaltarlo para que podamos tener una mejor vista. Está el bronquio lobar aquí. Bronquio lobar superior derecho. Y el bronquio lobar medio. Y el bronquio lobar inferior derecho. Aquí todo coincide, tenemos 3 bronquios lobares en el lado derecho y 3 bronquios lobares en el lado izquierdo. Pues bien, y entonces, ¿en qué puede afectar esto? Bueno, pues si algún objeto de menor tamaño llegara a ingresar a nuestro sistema respiratorio, es más probable que vaya a parar en el lado derecho o en el bronquio principal derecho, ya que tiene mayor cantidad de bronquios lobares. Pero ahí no acaba. Después de lo que es los bronquios lobares, se van a dividir en bronquios segmentarios, que por ahora no los vamos a mencionar, pero aquí se pueden observar. Los bronquios segmentarios también van a recibir el nombre de bronquios de tercer orden o bronquios terciarios. Y aquí tenemos algunos ejemplos del bronquio segmentario medial. Al igual que los otros los bronquios lobares van a recibir su nombre dependiendo de la ubicación que estos tengan. Bronquio segmentario lateral, el bronquio segmentario basal medial, el bronquio segmentario basal anterior, el bronquio segmentario basal lateral, el bronquio segmentario basal posterior. Aquí en este ángulo que tenemos aquí, se va a llamar ángulo interbronquial y este va a tener un ángulo de 71 grados aproximadamente. Esto es la separación que va a tener los bronquios. Este ángulo de aquí. Ahora vamos a lo que es el atlas. Y por último, ya terminando lo que son los bronquios segmentarios, vienen lo que es los bronquiolos. Y estos son ya la parte final de lo que es el árbol bronquial. Pues bien, eso sería todo con lo que respecta a bronquios, tanto principal como secundarios o lobares. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Arayu Kaita y a continuación voy a identificar y describir la pleura parietal juntamente con sus porciones. Esta es la pleura parietal y la pleura parietal es la que se va a encargar de tapizar el interior de la cavidad torácica y además de revestir las paredes del espacio donde se encuentran los pulmones. Las distintas porciones que mencioné de la pleura parietal se continúan en los puntos de reunión de los diferentes elementos que forman los límites de esta cavidad.
Como se describió, la pleura parietal es la que reviste la superficie interna de la cavidad torácica, incluso las laterales del mediastino, que vienen hasta el aquí. La pleura parietal está separada de la pared torácica por la fascia endotorácica, que es una capa delgada de tejido conjuntivo situado entre la pleura parietal y los músculos intercostales íntimos y de la membrana más interna. La pleura parietal recibe nombres específicos dependiendo de las estructuras que reviste. Tenemos la pleura parietal cervical izquierda y también derecha. Ya. Esta se extiende por arriba de la primera costilla hasta la raíz del cuello. Tenemos a continuación la pleura parietal costal, que se va a encargar de revestir la superficie interna de las costillas. Tenemos la pleura parietal diafragmática, que va a revestir la superficie superior del diafragma, que vendría a estar por acá. Y por último tenemos la pleura parietal mediastínica, que es esta de acá, esta izquierda y derecha, que esta va a revestir la superficie lateral del mediastino, es decir, el espacio entre los pulmones donde se encuentra el corazón. Mi nombre es Jimmy Alexander Zúñiga Zúñiga y voy a identificar y describir la pleura visceral de los pulmones. Esta pleura se va a encontrar íntimamente relacionado con las diferentes caras de los pulmones. En la cara costal, tenemos esta parte de aquí. En su cara diafragmática, esta parte de acá. En su cara mediastínica, que es la parte interna o media. También se va a encontrar en las caras interlobares de los diferentes lóbulos de los pulmones. En el lóbulo superior, medio e inferior del pulmón derecho y en el lóbulo superior e inferior del pulmón izquierdo. Esta forma parte integrante de la superficie pulmonar mediante prolongaciones conectivo-fibrosas que la unen a los tabiques interlobulares. Como podemos observar aquí, esta capa de tejido con la pleura visceral es muy delgada y transparente, por lo que no puede ser disecada ni separada del parénquima pulmonar subyacente. Aquí podemos observar cómo es transparente y delgada. Cordiales, doctora. Mi nombre es Carla Velasco y a continuación le voy a exponer la actividad 4 de la práctica 7, que consiste en explicar las relaciones de los pulmones y de la pleura. Como sabemos, los pulmones se van a encontrar rodeados casi por completo por la pleura, que los va a separar de los órganos vecinos. En sus relaciones encontramos las relaciones parietales del vértice pulmonar, mediales e inferiores. En las relaciones parietales del pulmón se va a relacionar con la pared costo-condroesternal. Esta pared se va a encontrar tapizada por músculos y por huesos, como es de la escápula. El elemento esencial en esta relación va a ser el espacio intercostal, como se puede apreciar en la imagen, para poder distinguir de mejor manera. Este espacio se va a encontrar limitado por costillas oblicuas hacia abajo y adelante y casi horizontales en su parte anterior. Las relaciones parietales también van a determinar la proyección de los pulmones y de las pleuras, definiendo la topografía tóraco-pleuropulmonar. Aquí vamos a encontrar también los lóbulos superior, medio e inferior. El lóbulo superior se va a encontrar a partir de la primera costilla hasta una pequeña porción de la cuarta costilla. El lóbulo medio entre la quinta y sexta costilla y el lóbulo inferior a partir de la séptima costilla.
Tenemos la región posterior que se encuentra limitada por arriba por la segunda costilla y por abajo por la séptima costilla. En esta región la escápula va a constituir el principal obstáculo para el acceso posterior, cuyo ángulo inferior va a permitir a partir de la séptima costilla distinguir dos regiones, una superior y otra inferior. En la región superior se va a encontrar dividida en dos partes, que es medial y lateral. En la parte medial vamos a encontrar la caja torácica, cubierta por músculos erectores de la columna y el músculo serrato posterior superior. En la región lateral se va a encontrar la escápula tapizada por los músculos supraespinoso, infraespinoso y subescapular. En la región inferior, la caja torácica va a estar cubierta por el músculo dorsal ancho, que va a ocultar lateralmente la porción inferior del músculo serrato anterior. Tenemos también lo que es la región lateral o axilar, que tiene una forma triangular y queda oculta cuando el brazo pende a lo largo del cuerpo. Tenemos la región anterior que se encuentra limitada hacia abajo por el borde condral y por lo tanto va a ser más extensa lateral que medialmente. Este plano se va a encontrar separado por los de tegumentos por el plano muscular del músculo pectoral mayor y por un plano adiposo en relación con la glándula mamaria. Por detrás los cartílagos costales por detrás de los cartílagos costales va a descender la arteria y venas correspondientes del tórax. Tenemos la siguiente relación, que es la relación del vértice pulmonar, donde el vértice del pulmón y la cúpula pleural van a constituir el conjunto pleuropulmonar. Este conjunto va a sobresalir por encima del orificio, que se interesa por la formación fibrosa y por las relaciones que contraen con los órganos. Tenemos también aquí lo que es la cúpula pleural y los espacios peripleurales. Por su intermedio, el pulmón se pone en contacto con los órganos de las regiones vecinas y la pleura parietal no va a ser más gruesa aquí que en otros lugares, pero sí lo que es la fascia endotorácica, que se va a encontrar reforzada por engrosamiento o ligamentos, como es la membrana suprapleural y los ligamentos suspensores de la pleura. En las relaciones propiamente dichas, que son anteriores, superiores, posteriores, laterales y mediales, vamos a encontrar por abajo el primer espacio intercostal, como les expliqué en la segunda imagen, cubierto por el músculo pectoral mayor. Y en la parte media, la clavícula va a estar unida abajo a la primera costilla por el ligamento costoclavicular y el músculo subclavio. Y por la parte de arriba va a estar el músculo esternocleidomastoideo en su vaina. En las relaciones superiores se van a encontrar medial a la primera costilla y a los músculos de escalenos. Aquí va a faltar el asa del nervio laringio recurrente que se va a originar en el tórax. En las relaciones posteriores se va a encontrar por detrás la fosa suprarretropleural y en las relaciones laterales va a corresponder hacia atrás a la región lateral del cuello. En las relaciones mediales se va a apoyar atrás sobre el flanco de las dos primeras vértebras torácicas y más adelante se relaciona con amplia comunicación cérvico-torácica. En las relaciones mediales se las puede distinguir en relaciones mediastínicas y costovertebrales. Mediastínicas se refieren a la parte de adelante y costovertebrales en la parte de atrás. A la derecha vamos a tener las relaciones mediastínicas, el arco de la vena ácigos,
que va a ser esto. Y la raíz pulmonar se van a dividir en 3 superficies, como es la superficie supraradicular, la superficie preradicular, donde va a estar el lóbulo superior y medio. Y en la superficie retroradicular, que va a corresponder al lóbulo inferior. En las relaciones costovertebrales vamos a encontrar lo que es el elemento vertical, que es el tronco simpático torácico, y la vena ácigos, como les indiqué anteriormente, que recibe a sus afluentes por detrás, y los elementos transversales, las arterias y venas intercostales posteriores. A la izquierda vamos a encontrar 4 niveles, que va a estar por encima de la raíz pulmonar y del arco aórtico, a nivel del arco torácico, la superficie preradicular, que va a estar en contacto con el pericardio y va a cubrir al corazón. Y la superficie retroradicular, que va a descender el nervio vago por detrás del esófago. La pleura parietal se va a deprimir forma el receso interaórtico esofágico. Y tenemos las relaciones inferiores. A la derecha, la cara inferior del pulmón va a estar constituida por el lóbulo inferior y la cara diafragmática del lóbulo medio. El diafragma y los recesos pleurales, las relaciones anteromediales con el triángulo intercostal, la confluencia del pericardio, de la pleura y del diafragma van a determinar la posibilidad de las hernias intratorácicas derechas. En lo que son las relaciones abdominales, adelante el hígado revestido por peritoneo, separado del diafragma por el espacio subfrénico. Atrás, en la región lumbar, la glándula suprarrenal y la extremidad superior del riñón derecho. A la izquierda vamos a encontrar las relaciones abdominales, que va a ser el lóbulo izquierdo del hígado, el fundus, el vaso, la flexura izquierda del colon y detrás de la cavidad peritoneal, la glándula suprarrenal izquierda, como podemos apreciar en esta imagen. Esto es lo que corresponde a las relaciones de los pulmones y de la pleura. Muchas gracias. Actividad número 5. Investigar los lóbulos y segmentos de los pulmones. Empecemos recordando que algunas estructuras del árbol bronquial que son importantes, en el primer lugar, la tráquea. Esta se divide a nivel de la carina en 2 bronquios principales, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. A su vez, los bronquios principales se dividen en bronquios lugares y estos se subdividen en bronquios segmentarios. En esta parte de aquí donde les estoy poniendo las líneas azules discontinuas, estamos dibujando el trayecto de la tráquea a la ubicación de la carina. Y los bronquios principales derecho y el bronquio principal izquierdo, como les dije, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, estas flechitas de color azul están indicando la visualización parcial de algunos segmentos de los bronquios laborales. Recordemos que los bronquios segmentarios no tienen una representación imagen en condiciones normales. Vamos entonces a indicar cuál de estas son las subdivisiones
que tiene cada uno de los bronquios principales, tanto el bronquio principal derecho como el bronquio principal izquierdo. Vamos a empezar con el bronquio principal derecho. La primera división del bronquio principal derecho es el bronquio lobar superior derecho, bronquio lugar superior derecho. A continuación viene el bronquio para el lóbulo medio o bronquios lugar para el lóbulo medio, y finalmente se subdivide en el bronquio para el lóbulo inferior derecho. Entonces, el bronquio principal derecho se subdivide en 3 bronquios lugares: el bronquio lugar superior derecho, el bronquio en lugar medio y el bronquio lugar inferior derecho. Al lado izquierdo, el bronquio principal izquierdo se subdivide en 2 bronquios lugares: el bronquio para el lóbulo superior izquierdo y el bronquio para el lóbulo inferior izquierdo. Como les dije, el bronquio principal izquierdo se subdivide en 2 bronquios lugares: el bronquio para el lóbulo superior izquierdo y el bronquio para el lóbulo inferior izquierdo. Vamos a hacer una mención especial de esta región bronquial que hemos denominado el bronquio intermediario, que se representa aquí en una ilustración como las letras B y M. Repito, bronquio intermediario. ¿A qué hace referencia el bronquio intermediario? Hace referencia a este segmento bronquial que sigue después de que emerge el bronquio lugar superior derecho, antes de la subdivisión de este en el bronquio para el lóbulo medio y bronquio para el lóbulo inferior derecho. Este trayecto bronquial es lo que determinamos como bronquio intermediario. Ahora vamos a reconocer la ubicación de diferentes lóbulos pulmonares en la imagen donde les estoy indicando, empezando con la proyección posterior anterior. Entonces, teniendo en cuenta esta división de los bronquios principales derechos en 3 bronquios lugares, que también en algunos textos vamos a encontrar como bronquios lobulares, pero en esta presentación que les vamos a hacer vamos a llamar bronquios lobulares. Recordemos que son 3 y estos 3 van a generar los lóbulos pulmonares del lado derecho, que serían los siguientes: el lóbulo superior derecho, el lóbulo medio y el lóbulo inferior derecho. Miren cómo el lóbulo inferior derecho se superpone tanto como el lóbulo superior como con el lóbulo medio. De ahí la importancia de tener una proyección complementaria, en este caso la proyección lateral, para determinar la profundidad de una lesión en la región del tórax. Por el contrario, el hemitórax izquierdo se subdivide en 2 lóbulos. Recordemos que el bronquio principal izquierdo se subdivide en 2 bronquios lobar. Es el bronquio para el lóbulo superior izquierdo y el bronquio para el lóbulo inferior izquierdo es lo que determina que tengamos solamente 2 lóbulos en el hemitórax izquierdo. El lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo. Ahora bien, vamos a indicar cuál sería la ubicación de estos lóbulos pulmonares en la proyección lateral. Recordemos que en la proyección lateral existe una de las estructuras del hemitórax derecho y el hemitórax izquierdo. Vamos a hacer una subdivisión de los mismos con fines académicos. Entonces, nos vamos a imaginar que en esta proyección que les estoy diciendo en la lateral solo estamos viendo esto. En este caso recordemos que tiene 3 lóbulos: el lóbulo superior derecho, el lóbulo medio y el lóbulo inferior derecho. Esta subdivisión está muy marcada en la proyección lateral por la existencia también de estas fisuras. También en algunos textos vamos a encontrar denominadas fisuras para efectos de esta parte que les estoy indicando.
Esta gran fisura que estamos resaltando aquí con este color azul en la fisura mayor, también llamada fisura oblicua, existe una segunda fisura en el hemitórax derecho, que es la fisura menor, también llamada como fisura horizontal. Como vemos, la fisura mayor separa el lóbulo inferior derecho del lóbulo superior derecho y del lóbulo medio. La fisura menor se separa, como vemos en esta gráfica, separa el lóbulo superior derecho del lóbulo medio. Es importante recordar entonces que en el hemitórax derecho tenemos dos fisuras, la fisura mayor y la fisura menor. En cambio, el lado izquierdo solo tenemos una fisura, que es la fisura oblicua. Incluso, como les dije, en algunos textos vamos a encontrarla simplemente como fisura, ya que en este lado no tenemos así. En esta fisura nos permite delimitar muy bien el lóbulo superior izquierdo del lóbulo inferior izquierdo. Entonces, vamos a ver nuevamente el hemitórax. En la proyección póstero-anterior se subdivide en los siguientes lóbulos: superior derecho, el lóbulo medio y el lóbulo inferior derecho. Mi nombre es Karina Nahueno. A continuación, explicaré la parte de la práctica número 8, actividad 1, relacionado a los lóbulos y segmentos del pulmón izquierdo. Para poder tener una visión del pulmón izquierdo, es necesario diseccionar o ocultar las pleuras. Es clave mencionar que vamos a encontrar dos pleuras, tanto visceral como parietal. La pleura parietal se va a encontrar de manera externa, de modo que esta a su vez se va a encontrar también segmentada o es reconocido por segmentos, de modo que tenemos una pleura parietal correspondiente a la parte cervical, una pleura parietal costal y una pleura mediastínica. Eso se hallará en el interior del pulmón, o sea, desde su vista interna. Consecuentemente a esto, vamos a encontrar a la pleura visceral. Hemos de denotar que la pleura visceral no se encuentra segmentada o no vamos a reconocer partes dentro de la misma, debido a que ésta se relaciona directamente con el pulmón. Tras ocultar la pleura visceral, hallamos así al pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo, vamos a mencionar una generalidad de ambos pulmones que están situados ambos, tanto el pulmón izquierdo como derecho, a ambos lados del mediastino y de los órganos que éste contiene. La diferencia con el pulmón derecho es que su peso, tanto absoluto como específico, van a diferenciarlos. Es así que el peso absoluto del pulmón izquierdo va a ser de 500 gramos. El peso específico del pulmón va a ser de 400 gramos para el pulmón normal. Su color va a ser rosado claro, como se puede observar en la imagen que se encuentra proyectada. También hemos de decir que al igual que el pulmón derecho, se va a encontrar descrito 3 caras, un vértice, 2 bordes y una base, o también conocido como circunferencia. Vamos así inmediatamente a mencionar que la diferencia entre el lóbulo con el pulmón derecho es que su segmentación va a ser tanto solo del lóbulo superior, que va a hacer plenamente todo este segmento, y su lóbulo inferior. Para aquello, voy a mencionar que el lóbulo se halla una en su cara anterior del pulmón izquierdo, vamos a encontrar la fisura que se halla dividiendo de extremo a extremo la cara del pulmón izquierdo. Siendo así que en el pulmón izquierdo vamos a denotar
que solo existe una sola fisura oblicua, que se le conoce como oblicua, y es solo una. Su contorno es semejante al que presenta su homóloga derecha. Separa el lóbulo superior del lóbulo inferior, pero el plano fisural es irregular. Tiene una forma helicoidal, con una parte superior orientada adelante y lateralmente, y una parte inferior que mide adelante y medialmente. Esta fisura se presenta completa con más frecuencia que la derecha. Ocurre alrededor del 74% de todos los casos. No es raro observar un puente de parénquima en la parte anterior inferior del lóbulo fisural entre el lóbulo inferior y la lígula del lóbulo inferior. Hemos de mencionar que esta es la que se encuentra, esta es la fisura que se haya segmentado. Y antes de proceder a la segmentación o identificación de los lóbulos, también hemos de denotar que al igual estamos compartiendo características con el lóbulo y con el pulmón derecho, hemos de notar que encontramos al lóbulo, a la parte del raíz, o también conocido como el hilio del pulmón o hilio pulmonar. Este hilio pulmonar se encuentra de igual forma que en el pulmón derecho. Por tanto, vamos a mencionar que el hilio pulmonar es una depresión situada en la mitad inferior de la cara mediasténica, aproximadamente en la unión de los 3/4 anteriores con el cuarto posterior de esta cara. Su circunferencia está marcada por la reflexión en la pleura visceral sobre los segmentos radiculares. Su profundidad dependerá del punto al que llegue la disección. Se puede llevar muy lejos en el pulmón, siguiendo los ejes broncovasculares. También depende de la profundidad de la fisura interlobular. Como hemos de notar, en el pulmón izquierdo solo se menciona o se reconoce a la fisura oblicua. A la derecha, el hilio es rectangular y su eje es mayor, es oblicuo abajo y atrás. A la izquierda tiene mayor forma redondeada y está orientado hacia abajo y atrás. Hemos de mencionar que dentro del hilio pulmonar vamos a encontrar una porción retroiliar que es convexa y corresponde a la porción vertebral relacionada al canal costovertebral a la izquierda de la aorta. Vamos a encontrar asimismo la aorta descendente, dejando esta debajo de su impresión. También dentro del hilio pulmonar vamos a reconocer a la porción prailiar, que es netamente cóncava, apoyada sobre el corazón que deprime débilmente a la derecha y fuertemente a la izquierda. También reconoceremos a la porción suprailiar, que va del borde superior del hilio al vértice del pulmón, ligeramente inclinada, en pendiente suave y estrecha cada vez más hacia el vértice. En ella puede observarse la impresión de la vena cava superior y detrás del arco de la vena sigos a la derecha y la parte terminal del arco aórtico a la izquierda, a la cara izquierda. Es así que vamos a proseguir a diferenciar a los lóbulos que son parte del pulmón izquierdo. Se le mencionó que tenemos solo dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Sin embargo, dentro de los lóbulos hemos de identificar tanto segmentos que van a conformar el lóbulo superior como el lóbulo inferior. El lóbulo superior va a mantenerse segmentada en 4 porciones, siendo así el segmento apical, que se encuentra en la parte superior del pulmón, el segmento anterior, relacionada directamente a la cara anterior del pulmón, que se puede manifestar que se encuentra relacionado con los cartílagos costales. A su vez, vamos a encontrar el segmento lingular. El segmento lingular es superior. El segmento lingular superior también se lo puede reconocer como el número 4, debido a que vamos a relacionarlo con los segmentos. Es así que también se conoce al lóbulo superior dentro del segmento lingular, también como el lóbulo, como el segmento lingular inferior, que es reconocido como también el número 5, como podemos observar.
Estos van a complementar todos estos segmentos al lóbulo superior. En el lóbulo inferior hemos de destacar igual segmentos, siendo así el segmento superior del lóbulo inferior es su segmento superior. Hemos de destacar al lóbulo inferior su segmento basal. Tanto este va a corresponder a ser un segmento anteromedial y este se procederá a reconocer como el segmento basal lateral del lóbulo inferior. En vista que giramos el pulmón izquierdo, vamos a ir reconociendo las estructuras de mejor manera en cuanto a la relación del lóbulo inferior. Por tanto, el último segmento que hemos de encontrar es el segmento posterior, segmento basal posterior. Por tanto, tenemos, al igual que en el lóbulo inferior, 4 segmentos que son reconocibles del lóbulo inferior correspondiente al pulmón izquierdo. Ya. Entonces, hemos reconocido así los segmentos que comprenden al pulmón izquierdo. Al ocultar el hilio pulmonar, se puede denotar que encontraremos a los anillos cartilaginosos secundarios. Si ocultamos ya los segmentos pulmonares o lobulares, de acuerdo sea superior o del lóbulo superior como del lóbulo inferior, vamos a encontrar ya a los bronquios terciarios. A los bronquios terciarios vamos a encontrar al bronquio lobular inferior, a los bronquios terciario igual segmentario, que esos ya fueron previamente descritos en la práctica número 7. Aquí se puede reconocer fácilmente la fisura oblicua. Y como se les mencionó, esta va a dividir desde la cara anterior a la cara, de extremo a extremo, de la cara anterior a la cara interna del corazón, cámara posterior. Eso corresponde al pulmón izquierdo. Gracias. Buenas tardes, doctora, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la distribución segmentaria de los pulmones. Como sabemos, el pulmón derecho está formado por 3 lóbulos, que son el lóbulo superior, medio e inferior, y el pulmón izquierdo está formado por 2 lóbulos, que es el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Entonces, vamos a empezar con lo que es el pulmón derecho. Ya. Como dije anteriormente, el pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos. Entonces, el lóbulo superior, en el lóbulo superior vamos a tener 3 segmentos pulmonares, que son el segmento apical, que se va a encontrar en, más o menos, va a ser esta parte de aquí. Este va a ser el segmento apical, el cual corresponde, como vemos, al vértice, y este va a presentar una vertiente mediastínica, medial, y va a presentar una vertiente costal, posterior, lateral y anterior. También en este lóbulo superior vamos a tener lo que es el segmento posterior, que vendría a ser esta parte de aquí. Esta parte de aquí vendría a ser el segmento posterior. Y esta parte restante del lóbulo superior viene a ser el segmento anterior.
Ya, ahora veamos lo que corresponde al lóbulo medio. Ya, en el lóbulo medio vamos a tener dos segmentos, los cuales van a ser, va a ser uno lateral, que vendría a ser esta parte de aquí. Este vendría a ser el segmento lateral. El lateral o también es lo mismo que externo. Este se va a encontrar en relación con el segmento precedente, el cual es posterior y lateral. Y esta parte restante del lóbulo medial viene a ser el segmento medial. Este segmento medial va a ser lo mismo que interno. Este va a presentar dos caras interlobares superior, el cual corresponde a una fisura horizontal, y una cara inferior que va a ser que correspondería a la fisura oblicua. Ahora veamos lo que corresponde al lóbulo inferior del pulmón derecho. En este lóbulo inferior del pulmón derecho vamos a tener 5 segmentos, en donde primeramente encontramos el segmento, vamos a tener el segmento superior, que vendría a ser más o menos por esta parte, vendría a ser esta parte, el cual se corresponde con el bronquio segmentario superior. Tenemos el segmento basal medial, que vendría a ser, bueno, a ese le vamos a encontrar en una vista anterior, que lo veremos posteriormente. Vamos a tener también un segmento basal anterior, que vendría a ser en esta parte de aquí. Este sería el segmento basal anterior. Ya, este segmento basal anterior, como su nombre lo dice, es anterior y lateral en relación con el procedente. También tenemos el segmento lateral, que vendría a ser esta parte de aquí. Esta parte de aquí vendría a ser el segmento lateral. Este segmento basal lateral va a ocupar la parte lateral de la pirámide basal. Ya, entonces ahora en una vista anterior de este mismo lóbulo inferior del pulmón derecho, vamos a tener lo que es el segmento basal medial, que vendría a ser esta parte de aquí. Vendría a ser esta parte de aquí, el segmento basal medial. Ya, este segmento basal medial se va a encontrar en la parte medial y basal. ¿Por qué? Porque se encuentra en la parte basal del pulmón. Aquí también, en esta parte de aquí, va a corresponder vendría a corresponderse al segmento basal posterior. Vendría a ser el segmento basal posterior, el cual va a estar situado detrás de los precedentes, y va a ocupar la parte posterior y medial del lóbulo. Ya, eso en cuanto al pulmón derecho. Ahora veamos lo que corresponde al pulmón izquierdo. Ya, como dije al inicio, el pulmón izquierdo está formado por dos lóbulos, en donde este lóbulo superior izquierdo en este lóbulo superior izquierdo vamos a tener dos subdivisiones. Tenemos una subdivisión superior, el cual tiene dos segmentos pulmonares, que son un segmento apicostal, que vendría a ser esta parte de aquí. Segmento apicostal, que vendría a ser esta parte,
el cual, como vemos, se encuentra en la parte apical posterior. Y vamos a tener un segmento anterior que vendría a ser esta parte de aquí. Ya, este vendría a ser el segmento anterior, y este, como dije, esta parte de aquí va a ser el segmento apicostal posterior. Ya, entonces este segmento anterior se interpone entre el subsegmento apical por arriba y la língula por abajo. En cambio, en la subdivisión inferior vamos a tener también dos segmentos pulmonares, que también es llamado división lingular, ya que son los que van para la língula, los cuales son el lingular superior, que vendría a ser esta parte de aquí. Esta parte de aquí vendría a ser el lingular superior. Y esta parte de aquí vendría a ser el lingular inferior. Lingular superior y lingular inferior, los cuales están separados por un plano intersegmentario dispuestos en una forma casi horizontal. En el lóbulo inferior izquierdo vamos a tener 4 segmentos, los cuales son, en el lóbulo inferior, como dije, vamos a tener 4 segmentos, los cuales son un segmento superior, que viene a ser más o menos que vendría a ser esta parte de aquí. Este sería el segmento superior. También vamos a tener un segmento anteromedial, que vendría a ser esta parte de aquí. Este vendría a ser un segmento anteromedial, el cual estaría constituyendo el vértice del lóbulo inferior. Tenemos también un segmento basal lateral, que vendría a ser esta parte de aquí. Este sería el segmento basal lateral, el cual se corresponde a la parte lateral e inferior del lóbulo. Y vamos a tener, para observar el segmento basal posterior, vamos a verlo en una vista anterior, que vendría a ser esta parte de aquí. Este vendría a ser el segmento basal posterior. Relaciones pulmonares y diferencias entre ambos. Relaciones pulmonares. Tenemos las relaciones parietales, que está separado de la pared torácica mediante la pleura. En esta se hallará la fascia endotorácica, separando las costillas de los espacios intercostales. Relaciones mediastínicas. Se establecen en el íneo. Aquí se hallará el ligamento triangular o pulmonar, que va desde el pedículo pulmonar al diafragma. Relaciones de vértice. Por fuera, estará suspendido por su revestimiento pleural a la primera costilla. Por detrás se encontrará la fosita suprarretropleural. Relaciones de base. Esta descansará sobre el diafragma, donde se hallará el ganglio estrellado. Diferencias anatómicas entre ambos pulmones. Pulmón derecho. Posee 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Fisuras del pulmón derecho. Una fisura oblicua, superior, separa el lóbulo inferior del superior y medio. Fisura horizontal, separa el lóbulo superior del lóbulo medio en la cara mediastínica, pasa por detrás del hilo pulmonar. Impresión cardíaca. Está relacionada con la superficie anterior de la orejuela derecha. Impresión de la vena cava superior. La vena
brachiocefálica derecha y la vena cava inferior, pulmón izquierdo. Posee 2 lóbulos, superior e inferior. Fisura oblicua. Se extiende desde la superficie costal hasta la medial por encima del ilio pulmonar. Impresión cardíaca. Mantiene relación con la superficie anterior y superficie izquierda del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Se presenta aquí también el callado aórtico y la aorta descendente.